A Roger Aguirre, director de Gestión Laboral y Relacionamiento de Cerrejón. A Luis Guillermo Araque, director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales. A Jorge Estrada, presidente de Ascolfibras. Y a Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI, quien será la moderadora de este espacio. Buenos días para todos. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Qué bueno hoy viernes a esta hora y verlos aquí a todos concentrados en nuestra agenda. Jorge nos hizo una introducción profunda y muy importante sobre este tema. Nosotros en este panel y con los expertos que hoy nos están acompañando, con la perspectiva de Roger desde el punto de vista jurídico y empresarial, la perspectiva de Luis Guillermo Araque desde las sociedades científicas y de Jorge Estrada, además con ese criterio técnico tan importante en materia de seguridad y salud en el trabajo, queremos abordar con un mayor nivel de profundidad las implicaciones de este régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo y sobre todo de la modificación que se pretende hacer a través del proyecto de ley que hoy se encuentra pendiente de segundo debate en el Congreso de la República. Y es que estos meses, cuando hemos analizado este tema, nos hemos dado cuenta que muchas empresas sienten que es un tema lejano, sienten que es un tema que no los toca o que no les corresponde, porque quizá estamos centrando la discusión en las actividades puntuales que están dentro del artículo segundo del decreto 2090 y por eso pues podemos decir es de unas industrias muy específicas, de minería socavón o de las actividades de los bomberos o muy específicamente cuando se trata de exposición sobre unos valores límites permisibles de radiaciones ionizantes, altas temperaturas o exposición a sustancias cancerígenas. Lo cierto es que este es un tema que nos involucra absolutamente todos, a todos ustedes que nos están acompañando en esta conversación y por eso nos parece tan relevante que ustedes conozcan los retos, las perspectivas y las preocupaciones que surgen a partir de esta discusión que hoy está más vigente que nunca. Y se preguntarán, ¿por qué esta discusión hoy está más vigente que nunca? Pues yo llevo ya casi 11 años en la ANDI y les puedo contar con total seguridad que esos 11 años en la ANDI, por lo menos 10 años, he seguido la discusión en el Congreso de la República de un proyecto de ley cada legislatura de pensión especial por actividades de alto riesgo y lo que nos hemos encontrado es que pues estas discusiones muchas veces no han pasado ni siquiera a primer debate porque es un tema absolutamente técnico y porque nunca había tenido, digamos, un impulso. Finalmente, lo que se hacía era que el Consejo Nacional de Riesgos hacía una aprobación para extender el régimen de pensión especial y paré de contar. Aquí estamos ante una circunstancia diametralmente distinta y es que ese régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo finaliza en diciembre del 2024, es decir, el próximo mes, sin posibilidad de que el gobierno nacional pueda, a través de un decreto reglamentario, extender su vigencia. Y a partir de ahí entonces surge esta discusión ya política nacional en el Congreso de la República de qué tan conveniente o inconveniente es tener esta ampliación del régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo con las particularidades que nos acaba de expresar Jorge en su exposición. Yo quisiera entonces empezar con una pregunta para nuestros tres expertos panelistas y es, ¿cuál creen ustedes que es esa principal problemática del régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo? Y quisiera empezar por Roger.
Bueno, Juli, muchas gracias a la Andy por la invitación. Y bueno, para ser concretos en cuál es la problemática, Jorge nos acaba de hacer una exposición de en qué consiste el régimen especial de pensión de alto riesgo. Y el principal problema puede ser la existencia misma de un régimen especial de pensión, dado el impacto fiscal que tiene en un país con los graves problemas que tiene Colombia en materia de sostenibilidad del régimen de pensiones, tener un régimen en el que las personas se pensionan a unas edades bastante menores de las del promedio en general. Y esto de pronto no lo dijimos ahora en el resumen, pero hace parte de algo que acaba de decir en la introducción Juliana, y es cuando hablamos de este tema, para algunos es desconocido porque lo sentimos lejanos. Cuando se acerca a través de este proyecto de ley que está en trámite, y se va a acercar en la realidad por el apetito colectivo o individual de entrar en este régimen, y ahí es cuando nos va a tocar. ¿A qué apetito me refiero? El apetito es la posibilidad de pensionarse en este régimen, los hombres inclusive a una edad de 50 años y las mujeres a una edad de 45 años. Es decir, muchachitas de 45 años y jovencitos de 50 años pensionándose en un régimen financiado con 10 puntos que en el fondo no tenemos un análisis que soporte si esa cotización adicional realmente sustenta el pago por parte del sistema de estas pensiones. Entonces, creo que dos problemas principales: hay un tema financiero muy grande de fondo, una carga que se dirige hacia la cotización y no hacia la prevención, y tercero, el régimen especial de alto riesgo puede terminar derivando en la generalidad. Gracias, Roger, y presentaste unos puntos además con esa perspectiva jurídica de qué se nos viene a las empresas en materia de reclamación, porque si le reclaman obviamente el reconocimiento de esta pensión especial al fondo de pensiones, pues el fondo de pensiones va a encontrar que no tiene ningún tipo de cotización adicional o de esos 10 puntos adicionales, y evidentemente buscará repetir contra ese empleador para determinar si tenía o no la obligación de cotizar por este régimen de pensión especial. Y yo quisiera pasar a Luis Guillermo para que ya desde una perspectiva más de las sociedades científicas y teniendo en cuenta lo que hoy tenemos en el decreto 2090, lo que perdimos con la derogatoria de la guía técnica y la perspectiva que tenemos de cara a esta modificación muy significativa que hay en el proyecto de ley de algunos aspectos técnicos, ¿cómo ves el tema y qué problemática principal podrías destacar? Perfecto, Juli, muchas gracias por esa pregunta. Andy, gracias por la invitación. Hace poco escuchaba que la incertidumbre es una emoción, y la verdad es que desde la génesis de estos sistemas de pensiones especiales lo que ha dominado es la incertidumbre, ¿no? La problematización está realmente en determinar claramente cuáles son esas condiciones de riesgo potencial que en efecto disminuyen la expectativa de vida saludable de los trabajadores, ¿no? Y, por supuesto, esto tiene que darse desde un acervo razonablemente científico, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos establecer una relación posiblemente causal en donde una actividad en concreto, un oficio en concreto, disminuye la expectativa de vida saludable que justifique naturalmente el reconocimiento de una pensión especial. Jorge Hernán mencionaba algunos regímenes especiales de pensión que existen en el mundo, y quiero de pronto recapitular lo que hacen en España, ¿no? Para poder ser reconocida esa condición de especial penosidad, existen muchos criterios técnicos en donde no solamente las estadísticas son las que van a marcar el reconocimiento, ¿no? Es decir, si nos centramos exclusivamente en la morbimortalidad, posiblemente podríamos tener en un cohorte determinado cuáles son los grupos de oficios o trabajadores que pueden ser reconocidos, pero no se quedan allí, ¿no? Tiene que tener un soporte actuarial para poder finalmente entender el impacto fiscal, tiene que
existir elementos de juicio en donde esa relación un tanto determinista de salud, trabajo, enfermedad conlleva a esa relación causal, ¿no? Entonces, al final, tanto el proyecto de ley como las disposiciones reglamentarias vigentes y anteriores han estado marcadas por la incertidumbre, porque conceptos como la exposición nunca fue aclarada, conceptos tan elementales como el reconocimiento de un valor límite permisible inexistente para el caso de altas temperaturas, que de pronto profundizaremos un poco más adelante. Elementos de discusión como la permanencia, ¿no? Que eso fueron horas y horas entendiendo qué es permanente para poder discriminar qué trabajador podría ser objeto del reconocimiento de la pensión especial. Entonces yo creo que al final todo este marco regulatorio tiene que estar muy centrado en la ciencia para poder reconocer fielmente que determinados trabajadores pueden o no ser objeto de este tipo de regímenes de pensión especial. Muchas gracias y para seguir dando contexto, digamos, y empezar a profundizar en el tema, yo quisiera que Jorge nos respondiera algo y es, en Colombia cada vez tenemos más exigencias alrededor del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. De hecho, es lo que nos convoca, cómo han incrementado las obligaciones para los empleadores, cuáles son esos nuevos retos, esas nuevas exigencias y esa nueva normativa que cada vez nos ayudan las empresas a profundizar en esa protección de los trabajadores. Y si todos esos avances que hemos tenido en materia regulatoria en Colombia, en las exigencias que ustedes como empresas están implementando e incluso los avances tecnológicos que hay y que ayer los veíamos con el mayor nivel de profundidad con el acompañamiento de Sura y Microsoft, nos permiten efectivamente que no se disminuya la expectativa de vida de los trabajadores. ¿Tú crees, Jorge, que eso nos permite lograr ese objetivo o será que no y por eso es necesario permanecer, digamos, con esa protección adicional de estos regímenes especiales? A ver, Juli, pues, o sea, es un poco complejo también en la medida en que yo soy médico, pero pues no me consulten. Pero en el tema de salud, no necesariamente 1 más 1 es 2. O sea, hay variables que hacen complejo la respuesta de ciertas personas a ciertos tipos de exposición que explican por qué unas enferman y otras no. Pero al final el propósito de la seguridad y salud en el trabajo debe ser evitar que eso pase. O sea, debe ser, el empleador tiene que hacer su mejor esfuerzo para controlar esas condiciones y necesariamente, como lo han mencionado los compañeros, al final seguramente si se tuviera que cotizar por alguna actividad, debería ser una actividad sobre la cual se demostrara que efectivamente las condiciones actuales no permiten el adecuado control y es una actividad que con un soporte objetivo, una evidencia objetiva, puede ocasionar una disminución de la expectativa de vida. Y creo que esta regla es fundamental porque, no sé, o sea, pudieran ser menos o más actividades de las que tenemos actualmente, en la medida en que haya claridad sobre esa evidencia objetiva que soporta la obligación de esa cotización. Pero en principio yo diría que por esa obligación que tenemos los empleadores, la opción 1 siempre debe ser el enfoque de evitar esas exposiciones y de prevenir que las condiciones generen la disminución de la expectativa de vida. Gracias, gracias Jorge. Y recordarán que en la presentación de Jorge él nos recapituló qué pasó hace unos años con la Procuraduría y con la avalancha de solicitudes de algunos trabajadores por el reconocimiento de la pensión especial por actividades de alto riesgo, y por eso quisiera pasar a Roger para que nos contextualice y nos cuente cuál ha sido ese debate jurídico que se ha dado durante estos años alrededor de esa obligación especial de cotización a este régimen y además jurisprudencialmente qué se ha desarrollado en esa materia. Vale, Juli, ¿qué ha pasado? Todo lo que nos contó ahorita Jorge y lo que ahorita hemos señalado hace parte
de la problemática jurídica que se ha dado alrededor del reconocimiento de pensiones de alto riesgo. Uno de los elementos importantes de la norma que ha regido hasta hoy es que son los propios empleadores los que deben identificar si en sus empresas o en su actividad se realizan actividades de alto riesgo. Aquí Jorge nos mostró una clasificación que, como él dijo, no la trae la ley, la norma, el decreto señala 7 actividades, solo que unas corresponden a una función específica. Entonces, las de los bomberos en la actividad de apagar incendios. Uno sabe cuál es el bombero que apaga incendios y cuál es el que está en oficinas. Pero hay otras actividades, como la exposición a sustancias cancerígenas o a radiaciones ionizantes o a altas temperaturas, en donde no necesariamente es blanco-negro, por lo menos en sustancias cancerígenas, establecer si en el ambiente de trabajo existe o no. Así que el trabajador, y para irnos hacia la respuesta a la pregunta, el trabajador cuyo empleador no ha identificado que su actividad es de aquellas de alto riesgo, asiste al sistema judicial y le dice a los jueces de la República: señores jueces de la República, yo trabajo en esta empresa, mis funciones son estas, mis actividades son estas, estoy expuesto a estos riesgos, declare usted que yo tengo derecho a que Colpensiones me pensione con la pensión especial de alto riesgo y de Contera, pues que mi empleador, como no lo hizo, pague los aportes adicionales. Entonces el debate que se da es un debate jurídico, pero basado en elementos eminentemente técnicos, no hay de otra, técnicos científicos. Y al final del día, la tendencia jurisprudencial sí ha sido reconocer que es necesario contar con los elementos de exposición, y uno de los principales es el de la permanencia. Y este lo destaco porque es un elemento que no está en el proyecto de ley. Así que la permanencia en la actividad y la existencia misma de la exposición al alto riesgo han sido los dos enfoques o los dos puntos particulares en que la jurisprudencia se ha enfocado para determinar si un trabajador en particular realiza una actividad de alto riesgo. Y segundo, la jurisprudencia o los casos que conocemos de jurisprudencia corresponden a las demandas individuales que ha hecho una persona para que se declare si él realiza una actividad de alto riesgo. ¿Qué significa esto? Que puede haber una sentencia judicial ejecutoriada donde diga que Pepito Pérez en efecto realiza una actividad de alto riesgo, pero eso no implica que esa compañía en su totalidad sea catalogada como una compañía que realiza actividades de alto riesgo. ¿Qué estoy diciendo? Que no significa que en una empresa que desarrolle alguna actividad de alto riesgo, todos sus trabajadores son objetos de la cotización especial y por ende tengan la posibilidad de acceder a una pensión especial de alto riesgo. Claro, si hay una sentencia de un trabajador y hay algún otro que realiza una actividad idéntica o muy parecida, va a tener la tendencia a realizar la misma reclamación, pero la tiene que hacer por su vía. ¿Qué significa esto? Que genera alta conflictividad. Cierro entonces diciendo que desde el punto de vista de la jurisprudencia en materia de reconocimiento de alto riesgo, por lo menos sí se ha hecho un análisis en que uno de los elementos, como la permanencia en la actividad, que se identifica y se prueba que en efecto encaja dentro de una de las 7 actividades que hoy están reconocidas como de alto riesgo en el decreto 2090, la ejecuta el trabajador. Esa de manera ha sido la forma para la llegada a través de sentencia judicial a la orden de reconocimiento de pensión de alto riesgo para el sistema y para el empleador el pago de los aportes adicionales que corresponden según el periodo que haya trabajado el demandante. Gracias, Roger. Mencionaste unos elementos muy importantes y sobre todo un punto que es ese criterio de permanencia en la actividad. Y hay otro punto dentro del decreto 2090 que es muy relevante y que además generaba la obligación de realizar
estudios más profundos para determinar el listado de actividades si era pertinente o no, y es que efectivamente se diera una disminución de expectativa de vida saludable de ese trabajador que justificara el tener que cotizar esos 10 puntos adicionales en materia pensional. Y por eso yo quiero preguntarle a Jorge, ¿cuál es entonces la importancia de ese estudio ordenado por el Consejo Nacional de Riesgos sobre la disminución de expectativa de vida saludable? Este estudio fue realizado por la Universidad Nacional con algunos investigadores incluso de la Universidad Javeriana, si no estoy mal, y tiene unas conclusiones, algunas de ellas las mencionaste, Jorge, pero ¿cuál es la importancia, teniendo en cuenta también el criterio de permanencia, pero este criterio que es fundamental para determinar ese listado del artículo 2 del decreto 2090? Bueno, a ver, como yo lo expresé, mi opinión, ese artículo primero, el 2090, que establece la definición, debiera ser la esencia de todo. Es decir, o sea, debiera ser la esencia que permitiera o que ingresaran o que salieran actividades, porque, o sea, yo reconozco que al final estas 7 actividades puede que no sean todas las que debieran estar, o puede que las que estén ahí no sean las que debieran estar. Y ese mecanismo solo se debería dar en función de una claridad absoluta sobre que esas actividades cumplan con esa definición. Y precisamente lo que buscó este estudio es confirmar verificando todos los datos, las bases de datos sobre expectativa de vida de trabajadores que ejecutan actividades que están definidas en el artículo del 2090, y comparar si históricamente en los registros de mortalidad del país esa expectativa de vida era diferente a la expectativa de la población general. Y en definitiva, o sea, la conclusión del estudio es que no existía ninguna diferencia. Entonces, yo creo que vale la pena es cuestionarse y digamos, sí, o sea, si este régimen definitivamente se establece que debe continuar, pues que se determinen las condiciones claras sobre las cuales debería seguir, y específicamente de que las actividades por las cuales se deba cotizar sean actividades que tengan un soporte objetivo, como lo pide la misma OIT, de que generan o que están generando una disminución de la expectativa de vida. Gracias, Jorge. Y en esa línea, y entendiendo que hay un estudio, además solicitado por el Consejo Nacional de Riesgos, que dijo, pues no identificamos efectivamente y desde el punto de vista técnico esa disminución de expectativa de vida, y teniendo también en cuenta que este régimen de pensión especial pues tiene una fecha límite clara que no se puede prorrogar a través de decreto y que finaliza en diciembre del 2024, lo que ha sido además avalado por nuestra Corte Constitucional en diversas sentencias, pues yo quisiera preguntarte, Luis Guillermo, ¿será que deberíamos estar pensando en la finalización de este régimen especial? ¿Y por qué crees que esos regímenes especiales por actividades de alto riesgo se están acabando en el mundo y en qué se están enfocando? Sí, traigo a mi memoria lo que estaba mencionando el doctor Estrada en su presentación respecto a un documento muy interesante que hace ya algunos años desarrolló la Organización Internacional del Trabajo respecto a un análisis de este tipo de regímenes de pensión especial, y concluía el documento básicamente con unas palabras verdaderamente contundentes, ¿no? Esto entra en contravía del trabajo decente. Y es verdaderamente mayúsculo, ¿no? En la medida en que se perpetúen sistemas de pensión especial, se le está diciendo un mensaje a la sociedad que no es posible controlar los riesgos, ¿no? Los sistemas de compensación son pretéritos. Esta mañana Jorge nos estaba hablando también de el nacimiento del sistema de seguridad social a partir de esta visión de Otto von Bismarck. Pues los sistemas de compensación son anteriores, ¿no? Se le pagaban un poco más a los limpiadores de chimeneas para que eventualmente hiciesen ese proceso de alto riesgo porque
tenían pues una dualidad compleja en esa era victoriana, o morían de frío o finalmente morían de cáncer de escroto o caídas a distinto nivel, ¿no? Hoy en día no se puede entender que la mayoría de los países miembros de la OIT no tengan sistemas de seguridad y salud en el trabajo que sean robustos y que orienten a dignificar el trabajo mediante estrategias de control y prevención efectivas que hoy son posibles, ¿no? Entonces, básicamente el mandato y el llamado que hace la OIT es más bien tomar ese reto mayúsculo de los objetivos de desarrollo sostenible sobre el trabajo digno, llevar la consigna de este nuevo derecho fundamental de la seguridad y salud en el trabajo y promoverlo mediante estrategias preventivas de alto impacto, ¿no? Y lo que sí se ha visto en el mundo es que indiscutiblemente este tipo de regímenes especiales se están desmontando. Posiblemente en España todavía los operadores de tauromaquia tienen este tipo de regímenes, ¿no? Pero al final sí existe una tendencia natural del mundo, entendiendo la historia, el papel que está ejerciendo la Organización Internacional del Trabajo y también, por supuesto, las estrategias de promoción y prevención que se están desarrollando en las empresas. Gracias, Luis Guillermo. Y durante la jornada de ayer y la jornada que hemos tenido hoy, siempre estamos hablando de prevención, de cómo cuidamos a los trabajadores, de cómo fortalecemos nuestros sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, cómo reducimos la accidentalidad y utilizamos herramientas dirigidas justamente a reducir también enfermedades laborales. Y por eso yo quisiera preguntarle a Roger, desde su experiencia en campo y a nivel empresarial, si será que tener la obligación de cotizar esos 10 puntos adicionales en materia pensional por actividades de alto riesgo nos está ayudando a cumplir estos objetivos de disminuir accidentalidad y disminuir enfermedades laborales. Una intervención corta. No. Vamos a ampliarla un poquito. Miren, uno de los puntos de este tema de alto riesgo, que ya se ha decantado mucho, pero o no sé, o siento, o los que hemos estado alrededor de este tema ya lo tenemos muy claro, pero no es así siempre, y es que hay unas confusiones entre los aportes adicionales a la pensión de alto riesgo y el sistema de riesgos laborales y la clasificación de los riesgos que tiene una compañía, si es riesgo 1, 2, 3, 4, 5 en el sistema de riesgos laborales. Entonces, por allá en el sistema de riesgos laborales decimos que hay unos riesgos altos en el 4 y el 5. Esos son otras cosas, esos son otros riesgos. Este alto riesgo del que hoy estamos hablando aquí, es un tema de pensiones que tiene un vínculo directo con el riesgo en el trabajo, sí, pero son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo aporto un 10% más al sistema general de pensiones, o si aporto 15, o si aporto 5, eso es para efectos de financiar la pensión de vejez. Si ese trabajador que realiza una actividad calificada como de alto riesgo tiene un accidente, la cobertura en el sistema es a través del sistema de riesgos laborales, no en el sistema en el que se le están aportando los 10 puntos adicionales, porque eso es para que se pensione de manera anticipada. Es decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es por eso que los aportes adicionales a pensión no están directamente relacionados con la accidentalidad en la compañía. De lo que aquí hemos venido escuchando desde hace unos 40 minutos desde la presentación de Jorge es, y si más bien los recursos se dirigen a la prevención de los riesgos que se pueden generar en estas actividades, ¿cómo nos iría? ¿Cuál sería el efecto en la probabilidad de vida saludable de las personas que ejercen esas actividades?
creo que por ahí va la cosa y por ahí uno empieza a desenredar y a entender por qué el aporte al tema de pensiones puede que no sea la vía correcta para enfrentar los riesgos que en efecto existen. Y cierro con esto, para puntualizar algo que ha dicho Jorge ya 2 veces, y es, no se trata de que aquí estemos haciendo una apología a que esto no va a existir o al desconocimiento de actividades que tienen un riesgo más alto que otras, no. Es si es a través de esta forma que se protege y se cuida a ese trabajador que hoy lo que está teniendo como beneficio es la pensión, pero lo que necesitamos es que tenga salud. Y gracias, Roger, por mencionar ese punto, porque voy a seguir contigo para que hablemos de un tema que es muy importante, y es que en la discusión de este proyecto de ley, lo que hemos escuchado en varias oportunidades en el Congreso de la República es que si no ampliamos este régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo y dejamos que finalice en diciembre de 2024, pues estamos dejando desprotegidos a una cantidad de trabajadores que hoy tienen la cobertura o la protección del régimen de pensión especial por actividades de alto riesgo definida en los términos del decreto 2090. ¿Qué piensas de eso? ¿Eso es cierto? ¿Se van a quedar una cantidad de trabajadores desprotegidos? Respuesta corta, no. Y esto no es inferencia, es que resulta que el 2090, el decreto ha sido objeto de varias demandas de constitucionalidad. Una de esas demandas de constitucionalidad le apuntaba al artículo de la vigencia del régimen, pero le apuntaba, el demandante lo que quería o lo que pretendía era que dijeran que ese artículo era inconstitucional porque como el régimen especial hace parte del Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Pensiones es indefinido, el régimen especial no podía ser definido, también tendría que ser definido. Lo que dijo la Corte Constitucional en esa interpretación es sencillo, dice, el legislador o estos sistemas de pensiones sí pueden acabarse porque la tendencia es a que haya una unificación de las condiciones para el acceso a la pensión de vejez de todas las personas. Entonces es válido que tenga un periodo de vigencia. Ahora, como este régimen tiene una temporalidad, lo que sí ocurre es que aquellos que ya que se haya reconocido su actividad de alto riesgo y estén siendo beneficiarios por estos aportes, van a continuar teniendo este régimen especial. Pero quienes con posterioridad a la finalización de la vigencia de este régimen especial comiencen la actividad, y estamos hablando exactamente del 1 de enero del año 2025, no estarán en el régimen especial. Entonces las personas que ya vienen sí continuarán, los que lleguen posterior a esa fecha no entrarán en el marco de estas actividades de alto riesgo. Así que la respuesta es no, las personas no quedan desamparadas. Este es un efecto que los abogados le dicen a las normas, un efecto de ultraactividad. Deja de existir el 31 de diciembre, pero va a seguir teniendo unos efectos para un grupo. ¿Quiénes? Los que ya lo tenían. A partir del 1 de enero no lo tendrían otras personas. Siempre y cuando conservemos lo que tenemos hoy. Con lo que viene en el proyecto de ley, las circunstancias cambian, y cambian en el sentido de que se refiere a quienes trabajen o hayan trabajado. Y ese hayan trabajado no delimita nunca el tiempo en que eso haya ocurrido. Gracias, Roger. A mí me gustaría seguir con Luis Guillermo, porque hemos hablado de unos criterios técnicos muy específicos. Roger nos habló de permanencia, Jorge nos habló de expectativa de vida. Estaba Jorge también mencionando en su exposición la importancia de los valores límites permisibles, y yo quisiera, Luis Guillermo, que tú nos expliques desde el punto de vista científico por qué es necesario tener en cuenta esos valores de límites permisibles, pero sobre todo, ¿qué implicaciones tiene para efectos de la determinación de la pensión especial por actividades de alto riesgo que no tengamos en cuenta ningún tipo de valor límite permisible? ¿Esto qué significa
para las empresas y qué significa para los trabajadores y finalmente para el sistema pensional. Sí, Juli, un esencial punto de partida es dónde nos situamos hoy en día de cara al proceso de clasificación de una actividad de alto riesgo. Y el doctor Estrada mencionaba que existían como unos capítulos en donde la intervención de la higiene ocupacional sí podría discriminar esa condición de riesgo, ¿no? Por un lado, trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles del gobierno nacional, ¿no? Es decir, que entiende el legislador que existe un umbral de tolerancia en el cual el riesgo eventualmente se puede materializar con una enfermedad. Ahora, cuando queremos profundizar sobre cuál es el valor límite permisible que ha definido el gobierno nacional con relación a altas temperaturas, pues no lo hay, ¿sí? La resolución 2400 del 79 establece una metodología de tamizaje basado en el método WGT, pero no establece un valor límite permisible. Entonces, todos los trabajadores que eventualmente estén hoy reconociéndose el derecho por exposición a altas temperaturas, pues finalmente se han comparado con un valor límite inexistente, ¿no? Y ya en el capítulo relativo a exposición a agentes de comprobada acción carcinogénica, empezamos a unir una serie de variables que de nuevo están dentro del reino de la incertidumbre, ¿no? Inicialmente el 2090 no establece el criterio de referencia que debemos tener en cuenta para la clasificación de la sustancia cancerígena. El proyecto de ley se hace énfasis en los criterios de IARC, pero también hay incertidumbre. Una sustancia como el etanol es un agente de comprobada acción carcinogénica y es un agente químico. Ahora, en el mundo del trabajo no se toma el etanol, ¿sí? Porque finalmente el mecanismo de acción entendido es sobre el consumo de sustancias alcohólicas que contienen naturalmente etanol. Pero no conozco ningún escenario de exposición potencial en donde un trabajador, como consecuencia de su actividad laboral, tenga que beber alcohol, ¿sí? Eso lleva finalmente a una interpretación inapropiada frente a la identificación del factor de riesgo, ¿no? Ahora, si ya nos vamos al capítulo de, digámoslo así, de la relación dosis-respuesta, pues existe una herramienta muy poderosa que tenemos, que son los valores límites permisibles, que son concentraciones a las cuales los trabajadores podrían estar repetidamente expuestos con base en el conocimiento epidemiológico y toxicológico de estas sustancias. Y es allí en donde nosotros pues, utilizamos esta herramienta para definir conductas de control y vigilancia y, por supuesto, mitigar los riesgos asociados. Entonces, la funcionalidad que tiene el valor límite permisible es eminentemente preventivo, pero sirve, en cierta medida, para reconocer eventualmente aquellas condiciones que no han podido ser controladas, ¿no? Entonces, también Jorge ponía el ejemplo de la sílice cristalina y la capa de protección que ofrece un elemento de protección personal respiratoria. Si ya técnico-científicamente se reconoce un factor de protección asignado de un elemento y la concentración es significativamente alta e incluso con el uso del elemento no se mitiga el riesgo, pues naturalmente puede existir una disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador y se justificaría en cierta medida el reconocimiento de esa pensión especial, pero de nuevo, con todas las aristas del caso. Entonces, los valores límites permisibles son herramientas que construyen o que se construyen desde la prevención, no se construyen para discriminar una condición de especial penosidad, pero pueden servir eventualmente para dirimir la controversia. En ese sentido, pues la última versión de la guía contenía el alcance y la limitación del uso de los valores límites permisibles, incluyendo las distintas capas de protección como una forma de aproximación un poco más técnica frente a esos trabajadores que eventualmente expuestos a sustancias de comprobada acción carcinogénica podrían eventualmente estar en una condición de especial penosidad. Gracias, Luis Guillermo. Y siguiendo esa línea de la importancia de tener en cuenta esos valores límites permisibles, Jorge, a mí me gustaría que tú profundizaras en un punto que ha generado mucha preocupación
y es lo que esto significa de cara a la sostenibilidad económica del sistema pensional. Si no tenemos la herramienta técnica, científica, los valores límites permisibles cuando hablamos de exposición, por ejemplo, a sustancias cancerígenas, ¿esto qué podría significar para nuestro sistema pensional? A ver, la situación la orientaría yo sobre el tema de algo que también había mencionado Roger, es que de no existir unos parámetros claros, lo que es un régimen excepcional se convierte en una generalidad. Es decir, si no tenemos criterios claros sobre quién se debe cotizar, entonces puede pasar, por ejemplo, lo que les mencionaba, que el proyecto de ley elimina la necesidad de que se prácticamente de que se tengan en cuenta los valores límites permisibles y establece que solamente la mera existencia de la gente obliga a la cotización. Entonces, esto hará que definitivamente si profundizamos en lo que, digamos, en ese escenario, y la realidad de ese escenario es que no van a ser unas pocas personas, sino que van a ser muchísimas personas que deberían ser cubiertas por esa condición si se definitivamente, digamos, se establece de esta forma. Y pues y el análisis ya sería qué implica esto cuando usted ponga a una MIPYME o a una pequeña empresa a pagar 10 puntos adicionales, ¿sí? Yo creo que esto puede tener un impacto bastante importante digamos, desde el punto de vista fiscal, que no ha sido suficientemente calculado. Y ahora que mencionaba Guillermo el tema, pues el ejemplo del equipo de protección personal, me devuelvo al título de mi presentación, o sea, eso me sigue ubicando en un dilema, porque definitivamente yo creo que al final la solución no, o sea, no es cotizar, porque yo no, créame que no me sentiría cómodo cotizando por una actividad que sé que le está ocasionando una posible disminución de la expectativa de vida al trabajador. Y por eso es que yo creo que el camino es, insista en la prevención. O sea, hay que evitar por cualquier método. Yo creo que las condiciones de trabajo han evolucionado mucho. O sea, esto yo creo que esta tendencia de jubilación anticipada recoge situaciones que se daban en el pasado. Cuando yo comencé en estas actividades, no les voy a contar hace cuánto, pero hace unos añitos, trabajaba con el papá de Mari en una fábrica en la que a la entrada de la compañía se le daba 1 litro de leche a cada trabajador. Y esa era una tendencia que se tenía supuestamente con el propósito de que la leche, al ser un elemento quelante, o sea, que atrapa partículas, pues atrapaba las posibles partículas de metales pesados que se podían dar en la industria de la fundición y se evitaba pues el efecto dañino de estas partículas, cosa pues que yo creo que hoy en día nadie considera que eso pueda pasar, o sea, y ni les digo dónde terminaba la leche. Entonces, al final yo creo que la tecnología ha evolucionado, las condiciones de trabajo han evolucionado, ya esas actividades que puedan ser consideradas como penosas o insalubres deben, como lo ha mencionado la OIT, ser intervenidas bajo cualquier metodología que hoy existe para evitar que generen daños a la salud de los trabajadores. Gracias, Jorge. Y me gustaría seguir con Roger. Siempre estamos hablando de la alta conflictividad laboral que hay en el país, de cómo fortalecer los mecanismos de diálogo social, de acercamiento con los trabajadores, mejorar además este ámbito laboral y de relaciones laborales con los trabajadores. Yo quisiera que nos dijeras si estas pretensiones, que además vienen de una historia que Jorge nos contaba con la Procuraduría y con esta cantidad de reclamaciones y pretensiones de ser beneficiarios de la pensión especial por actividades de alto riesgo, lo que ha hecho también es aumentar la conflictividad laboral y cómo lo ves desde el mundo empresarial. Bueno, Juli, ese es un punto bien interesante
Pero antes de responderte y para que no se me vaya la idea, me quedé con una idea que está, algo que acaba de decir Jorge de cómo afecta a las MIPYMES y eso. Todas estas cosas tienen efectos generales en la economía, ¿no? Agárrense la silla, agárrense la silla. Ustedes saben la cantidad de productos químicos que se utilizan en las peluquerías y que podrían ser entonces declaradas actividad de alto riesgo y entonces el dueño de la peluquería tenga que aumentar sus costos. ¿Cómo nos afecta este problema al bolsillo? Entonces, sí nos toca a todos. Cuando piensen en alto riesgo, entonces no se olviden de las peluquerías y de lo que nos va a costar. Conflictividad, claro que sí, y voy a volver por ahí. Podemos nosotros pensar en empresas grandes y que eventualmente puedan asumir esta carga, pero devolvámonos a ese ejemplo. ¿Qué pasa con ese empresario que tiene que empezar a cotizar? O que empezar a cotizar no, que sus trabajadores le digan, venga, a mí me parece que nosotros como que la vaina de la queratina, mire cómo quedan de bonitas las señoras, pero y a nosotros eso cómo nos está afectando en salud. Y si de ahí empezamos a avanzar en que una de las sustancias carcinogénicas identificadas por la Organización Mundial de la Salud es la exposición solar, pues nosotros podemos empezar a levantar la mano o nosotros como trabajadores a través de nuestras organizaciones sindicales y a decir, venga ministerio, una querella por acá. Yo he tenido hasta acciones populares asociadas a este tema. Demandas, el diálogo alrededor de esto, porque el diálogo alrededor de esto es, en esta empresa, o esta empresa no, yo realizo actividades de alto riesgo y usted debería cotizar por mí. Y entonces ese es un debate complejo porque la cantidad de incertidumbres que hay en el tema no nos permiten llegar pasivamente, y pasivamente no me refiero a otra cosa que a través de un diálogo y concertar, listo, declaremos que aquí es todo de alto riesgo o digamos que no, y necesariamente el escenario en donde naturalmente se va a dirimir esto es en el escenario judicial, que no es malo, no es malo. No siempre vamos a tener acuerdos con los trabajadores en muchos temas y a veces un acuerdo es diferirlo justamente ante los jueces, pero lo cierto es que no lo veamos lejos y no veamos este tema lejos y por ahí fue por donde empecé. Cuando el beneficio final de un régimen de estos es la posibilidad de que los trabajadores, nosotros, cada uno de nosotros, pueda pensionarse a los 50 años, si es hombre, o 45 años si es mujer, muestra algo muy atractivo. Muestra algo muy atractivo porque no tener que esperar o seguir trabajando para pensionarse antes, pues genera un interés genuino basado en la expectativa que le brinda la norma y necesariamente esa petición, esa levantada de mano, nada más es empezar a razonar si yo debería ser objeto o no de esa pensión, si necesariamente va a implicar un diálogo y si a través del diálogo no se logra resolver o a través de la prueba técnica no se logra resolver, pues voy a ir a las autoridades administrativas, si ahí no se resuelve, pues voy a ir a la judicatura para que me resuelvan. Entonces, necesariamente sí tiene un impacto en el relacionamiento y en la conflictividad laboral y aportarle un poquito a la no menos congestión judicial que ya tiene este país. Gracias, Roger. Ya nos quedan solo 2 minuticos y por eso yo le quiero dar solo unos segunditos a cada uno de ustedes pensando en lo siguiente. Si tuviéramos la fortuna de que los congresistas que van a discutir este proyecto de ley en el Senado de la República los escucharan
ustedes que son verdaderos expertos en la materia sobre la discusión de este proyecto de ley de pensión especial por actividades de alto riesgo, ¿qué aprovecharían para decirles en cortos segundos? ¿Me permites decir algo antes de...? En segundos. No, hay un tema que creo que pues no quisiera que se me pasara por alto y lo mencionó Roger y yo tal vez en mi presentación no lo hice porque las primeras lecturas de los términos no permiten identificar su verdadero fondo y el concepto de que hayan trabajado. Estamos hablando del pasado y yo no me imagino cómo uno puede, cuando se empiece a hablar de las exposiciones pasadas, cómo voy a evaluar esas exposiciones que es una parte muy compleja de la higiene y que va a crear dificultades con ese tema del pasado. ¿Y qué le diría yo a los congresistas? Simplemente yo le repetiría lo que les hemos dicho muchas veces y ya se ha dicho acá, se ha mencionado, es que más bien obliguen a que los empleadores inviertan esas cotizaciones en prevención. O sea, yo diría que ese debería ser el enfoque y en esa misma línea yo lo planteé. Existe el camino de crear guías técnicas específicas para intervenir esas actividades. O si fuera el caso de, en pocos segundos, de trabajar con una inspección, vigilancia y control destinada exclusivamente a estas actividades que ayude a que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Gracias, Luis Guillermo. Muy corto, fortalezcan la política pública en seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros como sociedad científica y en común acuerdo con la Asociación también colombiana de higienistas ocupacionales, emitimos una carta de preocupación sobre este proyecto de ley, entendiendo que es necesario analizarlo más a profundidad sobre todas las implicaciones sociales, económicas, laborales que ya hemos conversado hoy en el panel y también sobre los fundamentos técnicos y científicos que son necesarios para poder llegar a una decisión final frente a este proyecto de ley, pero indiscutiblemente es fortalezcan más bien políticas públicas en seguridad y salud en el trabajo y dejen pasar este proyecto de ley. No, que no pase. Que no pase. Y Roger. Bueno, yo me iría con carta al niño Dios. Dos cosas. Primero, si van a legislar sobre temas técnicos científicos, tengan soporte técnico científico. Si van a legislar sobre temas que tengan un impacto fiscal, hagan el estudio fiscal de la norma que van a firmar. Gracias, Roger, y muchas gracias a todos por este espacio.